Muy buenas noches, compañeros. Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. ¿Verdad que lo puedo hacer? Buenas noches. Buenas tardes, maestro. Buenas noches, maestro. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Estamos como que entre la línea, entre noches y tardes. Hoy vamos a hablar del divorcio. El pasado hablamos del matrimonio, ahora del divorcio. Esta forma de terminar la relación ha sufrido muchos cambios últimamente. Todo lo que fue hace 5 o 6 años ya no es, ahora es mucho más sencillo. Entonces ahorita lo vamos a ver. Yo quiero que veamos cómo estaba y luego cómo está hoy. ¿De acuerdo? Vamos a ser muy eficientes, vamos a ver temas de dudas y cosas de esas, pero al final, ¿sí? Eventualmente, durante la presentación, podemos abrir un espacio para hablar sobre el tema que estamos tocando. ¿De acuerdo? Porque si no nos perdemos en otras cosas que son relacionadas, pero no es el fin. Entonces se nos va el tiempo. Digo, no por nada, a mí me encanta aquí platicar, pero se nos va el tiempo después. Entonces vamos a iniciar. Permítanme tantito. Estoy cerrando unas cosas porque tengo aquí como 50 ventanas abiertas. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a iniciar. Otra vez, por favor, me indican, voy a mover la presentación y a ver si se mueve, porque no sé por qué no se queda grabada la instrucción que le doy. Para que se pueda mover. Permítanme, es que sigue llegando gente. Muy bien, la voy a mover y me indican si se mueve. Ahorita la estoy moviendo de slides. ¿Se mueve o no? No, no se mueve, maestro. Ok. Gracias. ¿Quieren? ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Bueno, como les decía, vamos a hablar del tema del divorcio. Primero vimos todas las formas y elementos esenciales de validez para el matrimonio, ¿sí? Ahí vimos todos las variables que tiene el contraer matrimonio y hablábamos también que inicialmente cuando se estatuye el matrimonio como figura jurídica, era la única forma legal y moral para formar una familia. Era lo único, ¿sí? La gente que tenía hijos antes sin estar casados, esos hijos no eran reconocidos,
y era un problema, ¿no? Entonces, pues todo esto con el tiempo fue cambiando. Como siempre les he dicho, el marco legal se va adecuando a lo que va pasando. No obstante, estén conscientes de que no es conveniente, o si es conveniente, cualquier situación, de cualquier materia, de cualquier índole, el marco legal se tiene que ir adecuando y preparando pues todo lo que eso conlleva. Todas las instituciones se tienen que ir preparando con esos cambios. Entonces, ¿cómo ha evolucionado? Antes se origina el estado de matrimonio como la única forma legal y moral para hacer una familia, y el divorcio, pues nadie, no estaba pensado en nada, nunca no se había pensado. Pero conforme va pasando el tiempo, pues se van generando muchos problemas dentro de la pareja. Entonces el Estado se pone listo y empieza a tomar las riendas de lo que está pasando, y se crea esta figura del divorcio, ¿no? Con una reglamentación muy amplia, tratando de cubrir todas las cosas que pasan. Pero me distraigo un poquito porque siguen llegando gente y no quiero que se quede afuera. Entonces vamos a hablar de esto, vamos a entrar de lleno a estos sistemas de divorcio y divorcio voluntario, clasificación de los sistemas, divorcio por separación de cuerpos y divorcio vincular. Divorcio por separación de cuerpos: en este sistema el vínculo matrimonial perdura, quedando subsistentes las obligaciones de fidelidad, de administración de alimentos e imposibilidad de nuevas nupcias. Sus efectos son la separación material de los cónyuges y quienes ya no estarán obligados a vivir juntos y por consiguiente a hacer vida marital. Pues es una separación como mucha gente la ha experimentado, que cuando la pareja decide separarse, básicamente es eso. No estás divorciado, no te puedes casar, porque al estar separado, sigues casado, y para casarte, pues tienes que estar divorciado o tienes que ser soltero para poderte casar. Es uno de los impedimentos para poderte volver a casar. Entonces, ese es el divorcio por separación de cuerpos. Divorcio vincular: dice, la principal característica de este divorcio consiste en la disolución del vínculo, otorgando capacidad a los cónyuges para contraer nuevas nupcias. Dentro de ese sistema hay una división bipartita. Ya se divorciaron, ya se separaron, bye. ¿Sí? Ya cada quien puede hacer su vida. Divorcio necesario se decreta por las causales señaladas en la fracción 1 al 16 del artículo 267 del Código Civil vigente. Vamos a verlas. Bueno, ahorita lo vemos. Y luego está el divorcio voluntario por mutuo consentimiento. Ya nos pusimos de acuerdo, ya no queremos seguir juntos, y bye. Pero ¿qué pasaba? Tiempo pasado. Había que arreglar el tema de los bienes, de los hijos, etc. Si no arreglabas eso primero, no había divorcio. Eso es lo que pasaba antes. ¿Sí? Ahorita vamos con ese tema. Dice la ley sobre relaciones familiares. A partir de esta ley expedida en 1917 por Venustiano Carranza, se logró el paso definitivo en materia de divorcio, al estatuir que el matrimonio es un vínculo disoluble y que por tanto el divorcio sí daba término a dicho vínculo, permitiendo a los divorciados celebrar nuevas nupcias. Esto era como algo en atención a tantas separaciones y matrimonios disueltos de hecho, más no legalmente. Entonces se crea esta figura y ya, el vínculo matrimonial se puede deshacer, la gente puede volver a hacer su vida, siempre atendiendo el tema de bienes y los hijos, ¿sí?
En el Código Civil vigente, en su artículo 266, reprodujo el artículo 75 de la Ley de las Relaciones Familiares, que dice: el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. En nuestra legislación vigente se distinguen 4 formas distintas de divorcio: divorcio necesario, divorcio voluntario, separación de cuerpos y la introducción de un nuevo sistema de divorcio, divorcio voluntario de tipo administrativo. Vamos a definir cada uno. Divorcio necesario tiene su origen en las causales señaladas en la fracción 1 a la 16 del artículo 267 del Código Civil vigente. No sé por qué aquí no me dejan. Bueno, ahorita vamos a eso. Divorcio voluntario de tipo administrativo. Este divorcio facilita en forma debida la disolución del matrimonio por mutuo consentimiento, ya que llenándose ciertas formalidades que menciona el artículo 272, los consortes pueden acudir ante el registro civil para que se levante un acta que dé por terminado el matrimonio. Pero eso es si no hay bienes de por medio, o ya están de acuerdo en la separación de bienes, que no hay hijos mayores de edad. ¿Sí? O sea, ¿qué significa eso? Que ya no hay ningún vínculo que se haya creado en el matrimonio. Entonces es como si fueran novios, ¿haz de cuenta? No hay nada, bueno, bye. Vamos al registro civil, nos divorciamos y bye, se acabó. ¿Sí? El divorcio voluntario de tipo judicial, se decreta por sentencia dictada por el juez de lo civil o de primera instancia, la cual disolverá el vínculo matrimonial y la sociedad conyugal en caso de existir, siempre y cuando no haya bienes, no haya menores de edad. Si dijeran ellos que no hay menores de edad y descubren que hay menores de edad, todo se cancela y vuelve a como estaba. El convenio de divorcio en el artículo 273 dispone: una vez ratificada la voluntad de las partes en el divorcio, habrá que pasar al convenio de divorcio, es decir, que tengan hijos o bien que sean menores de edad o que tengan bienes comunes. Están obligados a presentar al juez el convenio de divorcio, en que se fajarán los siguientes puntos: designación de la persona a quien sean confiados los hijos del matrimonio. Número 2, el modo de subvenir a las necesidades de los hijos, tanto durante el procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya el convenio de divorcio debe ir aparejado a la solicitud de divorcio, en donde ya le dices al juez cómo te pusiste de acuerdo con tu pareja para atender esos temas. El tema de los bienes que ya fueron separados, quién va a atender a los hijos durante y después del proceso de divorcio. O sea, todo eso tiene que estar cubierto y estar las partes de acuerdo. Pues todo eso tiene que presentar al juez y el juez, bueno, le dará carpetazo a eso. Si no está eso de acuerdo, el juez lo va a exigir. ¿Qué pasó con tus bienes? ¿Qué pasó con los hijos? ¿Quién los va a atender? Entonces no podemos hablar de eso hasta que no hagan ese convenio primero. Y si no se ponen de acuerdo, vienen conmigo, un tercero en discordia, y vamos a ver qué es lo que dice la ley, quién atiende a los hijos menores de edad, etcétera, incapacitados, etcétera, los bienes 50-50, dependiendo del régimen por el cual se casaron, si fue por bienes separados o por bienes mancomunados, etcétera. Todas esas cosas tienen que hacer. Y muchas veces esta parte del convenio, es lo que hacía antes que la gente se tardara mucho tiempo en divorciarse. Pasaban años para concluir esa parte. Y no te doy el divorcio, y te friegas, ¿no? Así era, de un lado o del otro. Espérame, es que ya dame el divorcio porque necesito dinero, necesito vender la casa. Te friegas, no te doy el divorcio. Y ahí se quedaba, se enternecían los expedientes en los juzgados y no se les veía fin. El divorcio necesario en el derecho comparado, o sea, ¿qué significa? Que lo está comparando con otros países. En la ley de 1792, hace un montón de años, era causal de divorcio, mala conducta notoria, abandono durante 2 años, seviceas, injurias graves, condenas criminales, locura, etc. Todas estas, por ejemplo, en el Código de Napoleón en Francia,
Abandono durante 2 años, eso no existía, ¿sí? En el código de neerlandés existía el adulterio también. Bueno, en todos existía el adulterio como causal. Abandono malicioso sí existía en el neerlandés, en el francés no, en el código alemán con unas variables, etcétera. Aquí puedes ver las causales que había, en qué países existía y en otros países no existía. Vale la pena verlo, pero no quiero meterme mucho tiempo en esto, porque pues esto es historia. Estudio comparativo histórico del divorcio necesario en la legislación mexicana. Eso es lo que le hablaba. LRF es sobre la ley regular de familia que vimos, y el Código Civil, o el Código Civil de 1884, el Código Civil de 1870. Como pueden ver, el adulterio siempre fue tema causal de divorcio. Dar a luz a un hijo ilegítimo, si era causal. Aquí no, aquí en el 870 ya no era causal de divorcio, había que reconocer al hijo. Propuesta del marido para prostituir a la mujer, pues claro que en todos siempre fue causal. Incitación de un cónyuge a otro para cometer un delito, etcétera. Aquí están estas, ¿sí? Y aquí pueden ver cómo se compara una con otra. Aquí antes, por ejemplo, abandono del domicilio conyugal 6 meses. Antes era 6 meses, con justa causa 1 año, y luego aquí ya se amplía a 2 años. Separación del domicilio conyugal con justa causa por más de 1 año, etcétera. Y aquí podemos ver cómo fue evolucionando esas causales. Estudio comparativo histórico del divorcio necesario en la legislación mexicana. Bueno, es que es continuación de la otra. Está muy interesante este tema. Y hoy hay mucho trabajo de eso, muchísimo trabajo de eso. Bueno, eso fue un paréntesis. Delitos causales de divorcio: adulterio como causal de divorcio, siendo el adulterio un delito de orden penal. Las pruebas que ratifiquen este delito se pueden presentar ante el juez civil a fin de hacer válida la causal para que sea constitutiva de delito y sea castigada penalmente. Será solo a petición del cónyuge afectado. Originalmente, el adulterio, si saben qué es el adulterio, que uno de la pareja que estén casados tenga otra mujer o otro hombre y que hagan vida marital. Eso es el adulterio. Entonces, antes era penado, era un delito, te metían a la cárcel, era causal de divorcio y era penado. Hoy ya no es penado. Hoy ya no es penado. Se derogó esa parte de que sea penado en los tiempos de Felipe Calderón. En esa administración fue donde le quitaron eso, no porque le hayan quitado la pena, no porque era buena, o de repente se dieron cuenta que el adulterio es bueno, etcétera. No para nada. Lo que pasa es que era un problema. La gente que se estaba divorciando, y si se comprobaba el adulterio de uno o de otro, lo metían a la cárcel. Entonces no estaba presente en el proceso de divorcio. Entonces todavía se complicaba más ese proceso. Entonces, si era el que tenía que estar al pendiente de los hijos o dar alimentos a los hijos, pero ahora, ¿cómo? Si ya lo metiste a la cárcel, compadre, ¿y ahora cómo le haces? ¿Cómo le reclamas? Entonces la esposa decía, oye, sáquenlo, o no lo metan a la cárcel porque si no va a dejar de trabajar y luego ¿cómo va a pagar? ¿Sí? Esa más o menos era el sustento o la razón por la cual dijeron, ¿sabes qué? Mejor que no sea delito. Sí, como causal de divorcio, sigue siendo causal, pero no delito. Había otros, como el acto del marido para prostituir a su esposa, son causales es lo que veíamos ahorita en las tablas. Incitación de la violencia hechas de un cónyuge al otro para cometer un delito. Actos inmorales de un cónyuge para corromper a sus hijos o a los del otro cónyuge. Servicio amenazas o injurias graves. Acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro. Delito cometido por un cónyuge en contra de un tercero. Características de la acción de divorcio.
Enumeración de las características de la acción del divorcio. Es una acción sujeta a caducidad. O sea, si yo inicio mi proceso de divorcio, en determinado tiempo, si no le doy seguimiento a eso, esa acción caduca. O sea, yo puedo iniciar, pero si de repente me arreglé con mi pareja, o sea, es que no, pues siempre no, etcétera, ahí lo dejas y caduca esa acción. Si lo quieres volver a reactivar y pasó el tiempo determinado, pues tienes que volver a iniciar todo. Es personalísima, solamente lo pueden hacer ellos, claro, puede ser a través de un representante. Se extingue por la reconciliación o perdón, que es lo que les decía. Es susceptible de renuncia o desistimiento, donde dices que siempre no. Meto un escrito donde sabes que siempre no me voy a divorciar. Se extingue por la muerte de cualquiera de los cónyuges antes de ser ejercitada o durante el juicio. El Código Civil Federal menciona los motivos de extinción del artículo 278, 279, 280. Caducidad de la acción de divorcio. Por caducidad se entiende en el derecho la extinción de una acción, de una facultad jurídica o de una obligación por el transcurso del tiempo que determina una ley, sin que se pueda evitar esa extinción, interrumpiendo el plazo o suspendiéndolo. Carácter de personalísimo de la acción de divorcio. Se entiende por acción personalísima aquella que solo puede intentarse exclusivamente por la persona facultada por la ley. Si no lo hago yo de manera personal, lo va a hacer mi abogado, que ya le di el poder para hacerlo. No puede ir mi papá, mi mamá, mi hermano, etcétera. Tiene que ser yo o a través, a través de yo a través de un abogado o de un representante. La acción del divorcio se extingue por reconciliación o perdón expreso o tácito. Los artículos 279 y 280 del Código Civil vigente estatuyen. Ninguna de las causas enumeradas en el artículo 267 puede alegarse para pedir el divorcio cuando haya mediado perdón expresa o tácita. La reconciliación de los cónyuges pone fin al juicio de divorcio o cualquier estado en que se encuentre si aún no hubiere sentencia ejecutoriada. La acción del divorcio puede ser objeto de renuncia o desistimiento. Solo se puede renunciar a las causas de divorcio ya consumadas. Checar el artículo 267. Ahorita vamos ya a los códigos para que veamos el código cómo estaba antes y cómo está ahorita. La acción de divorcio se extingue con la muerte de cualquiera de los cónyuges. La acción de divorcio solo se otorga al cónyuge que no dio causa al mismo. ¿Vamos bien? Muy bien, profe, todo bien. Sí. Muy bien, vamos a continuar. Último punto, Sí, maestro, todo bien. dice, el divorcio solo se otorga al cónyuge que no dio causa al mismo. No me queda muy claro ese punto. O sea, el cónyuge, el divorcio se le da a la persona que lo demanda. ¿Sí? O sea, la persona que lo demanda y que no dio causa al mismo, o sea, que él no fue el que fue infiel, él no fue el que se ausentó del domicilio, él no fue el que lastimó. ¿Sí me explico? El que se siente agredido. Ya. Ok. Gracias. Al contrario. Muy bien. Los efectos del divorcio. Divorcio necesario, efectos provisionales que se producen durante la tramitación del divorcio. Efectos provisionales, en ese caso el juez puede tomar providencias para separar a los cónyuges, como depositar a la mujer si se dice que dio causa al divorcio, confiar la custodia de los hijos a uno de los cónyuges y si se pusieran de acuerdo, o bien si no lo hubiere, el juez podrá determinar si concede esa custodia durante el procedimiento a uno de los cónyuges o tercera persona. El tema de los hijos es muy importante. El juez siempre, la primera pregunta que te va a hacer es, ¿tienes hijos menores de edad? Ah, pues que sí. ¿Quién los va a cuidar? Como les decía hace ratito, durante el proceso y después del proceso. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Sí? ¿Quién es el que va a otorgar alimentos? Que generalmente es el hombre, etcétera. Esa es la parte principal y la que hay que cuidar siempre. Dice aquí, por ejemplo, en un extracto que saqué del libro, dice, nuestro artículo 262 es bastante completo si se le compara en general con los códigos civiles europeos o americanos.
Sobre este conjunto de medidas provisionales dice así: al admitirse la demanda de divorcio o antes, y si hubiera urgencia, se dictarán provisionalmente y solo mientras dure el juicio las disposiciones siguientes. Separar a los cónyuges en todo caso. Depositar en casa de persona de buenas costumbres a la mujer, si se dice que ésta ha dado causa al divorcio y el marido pidiera el depósito, como objetos, ¿no? Ella me injurió, ella me fue infiel, es casi como métanla casi como a la cárcel, pero que se vaya con un familiar y que no se vaya y que ahí esté en lo que resolvemos. Puede ser de los dos lados, ¿sí? La casa que para esto se destine será designada por el juez. Si la causa por la que se pide el divorcio no supone culpa en la mujer, esta no se depositará sino a solicitud suya. Señalar y asegurar porque esa también puede ser, la mujer dice, yo quiero que el Estado me otorgue un lugar diferente a donde vivo. ¿Por qué? Porque no tengo a nadie, porque no tengo familia y tengo miedo, hay peligra mi vida, por ejemplo. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge, acreedor y a los hijos. Dictar las medidas convenientes para que el marido no cause perjuicios en sus bienes a la mujer. Dictar en su caso las medidas precautorias que la ley establece respecto a la mujer que quede encinta. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo, ahí ya no se, pero de que estén en común acuerdo. Dice, efectos definitivos en el juicio de divorcio. Son desde luego los de mayor trascendencia porque se van a referir ya a la situación permanente en que quedaron los divorciados, sus hijos y sus bienes, una vez ejecutada la sentencia de divorcio, para lo cual dichos efectos se dividen en efectos en relación a la persona de los cónyuges, efectos en relación a los hijos y efectos en relación a los bienes de los consortes. Capacidad para contraer nuevo matrimonio. Respecto a la capacidad jurídica de la mujer divorciada, en cuanto al derecho de la divorciada para llevar o no el apellido de su esposo, respecto a la capacidad de la mujer divorciada para ejercer el comercio relativo a los alimentos, perdón, que debiera pagar el cónyuge culpable, perdón, al inocente. Perdón. El divorcio en relación a los problemas fundamentales del derecho familiar. La idea de este capítulo es determinar cómo impacta el divorcio en lo político, en lo ético, moral, el sociológico y lo religioso. O sea, cómo algo que el Estado creó como el matrimonio, si nos vamos al principio, como el matrimonio, como otra vez, como la única forma legal y moral de crear una familia, porque se tenía la convicción de que ese era el único camino, ¿no? Correcto para una sociedad correcta y que vaya superando y evolucionando de una manera satisfactoria y que pudiera ir enfrentando todas las cosas, ¿no? El Estado crea eso, entonces empieza a haber problemas, la gente se empieza a separar y los hijos y esto y el otro, y hay infidelidades, etcétera, etcétera, todo ese tipo de problemas que hay que decirlo. Entonces se crea que el divorcio, ahora se crea el divorcio, ¿sí? Entonces el divorcio y se crean las reglas y las formas y los procesos y los protocolos y hay que cuidar a los hijos y que no queden desamparados los hijos y que el esposo siga otorgando alimentos, etcétera. Y lo digo porque en la mayoría de las cosas es el esposo, en algunos casos es la mujer. Entonces, ok, ya creamos el divorcio, ¿cómo nos está impactando? ¿Sí? Ahora la pregunta se hace el Estado, ¿cómo nos está impactando? ¿Sí? En lo político, en lo ético, en lo moral, en lo sociológico, en lo religioso, se hacen ellos esa pregunta, ¿cómo nos está impactando esta situación? Entonces, por eso viene este título, ¿no? del tema.
Dice, lo político consiste en determinar si el Estado debe tener una injerencia continua en las relaciones del derecho familiar. Pues claro, el Estado siempre ha mantenido una injerencia y es el que nos va dictando qué es lo que hay que hacer, nos parezca o no. Es difícil siempre darle gusto a todos y a veces la cobija se estira para tapar la cabeza, pero destapa los pies, ¿no? Entonces, pues se trata siempre de ver como la buena voluntad del Estado para cubrir todas estas partes, pero pues siempre alguien queda desprotegido, ¿no? Dice, y bueno, y tiene un costo político también, o sea, aunque ustedes no lo crean, hay estudios que hacen instituciones del gobierno donde dice, oye, somos el estado que más divorcios hay. Y vamos ganando y esto va avanzando, o somos el segundo estado que más divorcios hay. Oye, pues que algo estamos haciendo mal, ¿qué hacemos? Etcétera, ¿no? De alguna manera tiene un costo político y que invita a pensar qué está pasando, ¿no? En lo ético, el problema ético del derecho familiar, con el caso específico del divorcio, partiendo de que el derecho familiar representa un máximo ético, tal parece que el divorcio implica una solución contraria a los principios morales, y así es como se le ha considerado, y así se le considera. Se ha pensado que el divorcio fomenta la inmoralidad en las relaciones familiares y que viene a constituir un principio de disolución de la familia misma, para a su vez motivar después la corrupción de los hijos. Entonces, pues todos sabemos que tiene una bola de implicaciones, la parte medular de una familia, el papá y la mamá, cuando ya no hay química, donde ya no están de acuerdo, donde se llegó al punto de que ya no pueden seguir juntos. Bueno, la solución es el divorcio, ¿sí? Pero bueno, siempre hay daños colaterales, ¿no? Con los hijos, en caso de que los haya, siempre los va a haber, siempre los va a haber. Y bueno, por eso habla de este tema, ¿no? El tema de los bienes, separación de los bienes, el tema de los bienes, pues se crea se detona otros organismos que tienen que poner atención en eso, para que eso se dé bien, fluido, de forma expedita, etcétera, para que eso se dé, ¿no? Pero sí se está ahí la idea de que pues no es lo correcto, ¿no? No es lo correcto que haya esa disolución familiar, aunque, como les digo, intrínsecamente en algunas de las ocasiones pues será la solución sagrada, ¿no? El divorcio, ¿verdad? Porque ya no se puede más. El problema sociológico del derecho de familia se plantea la cuestión relativa a mantener la cohesión doméstica, es decir, lograr una solidaridad estrecha en las relaciones familiares, según las costumbres, las condiciones de cada pueblo, sus ideas morales y religiosas. Debe ser, por consiguiente, el derecho familiar la expresión más correcta desde el punto de vista de la técnica jurídica de la solidaridad doméstica. Acuérdense que la sociología se encarga de vigilar, de estudiar, de ver cómo se desenvuelve la sociedad y cómo va cambiando la sociedad. ¿Para qué? Para crear leyes, para crear un marco jurídico, ¿sí? Y de alguna manera con sus estudios nos vamos dando cuenta por dónde vamos, hacia dónde vamos, qué éramos, ¿sí? Y cómo hemos evolucionado, no sé si para bien o para mal, pero cómo hemos avanzado. El avance no lo podemos detener, ¿sí? Lo que sí podemos es como que tratar de mantenerlo bajo un camino, el camino más correcto que se pueda, ¿no? Hay otro tema, con eso terminamos esta presentación.
Pero hay otro tema muy importante porque estamos, al principio de la presentación hablamos de las causas, de las causales de divorcio específicamente. Y lo estuvimos viendo que el adulterio, que el abandono de hogar, que etcétera, etcétera, todos esos eran causales de divorcio. Entonces, pero hoy, ¿qué creen? Todo ha cambiado con el divorcio incausado. Fíjense, causales de divorcio, o sea, ¿cuáles son las causas de divorcio? Y ahora con el divorcio incausado significa divorcio sin causa. Divorcio incausado es divorcio sin causa. ¿Qué significa eso? Tú te paras con un juez, no importa si es el hombre o la mujer, me quiero divorciar y el juez no te pregunta nada. ¿Sí? Bueno, hay un protocolo, ¿no? Claro, pero ya no tienen que estar de acuerdo la pareja para divorciarse. Las causales ya no existen. Es que me fue infiel, es que se fue de la casa, es que me golpeó, es que no sé qué, ya no existe. Ya no existe porque con el divorcio incausado, o sea, todo eso, si hubo infidelidad, si hubo violencia familiar, si todo ese tipo de cosas, y que eso te orilló a ti a divorciarte, ya no lo tienes que exponer, ¿sí? Ya con el solo hecho de tú haberte creado un criterio con todo ese tipo de cosas que sucedieron, tú vas con el juez y dices, ya me quiero divorciar. ¿Sí? Hay un protocolo que se sigue, se le notifica a tu esposo diciéndole, oye, ¿sabes qué? Ya estás divorciado. ¿Ya? No tienes que estar de acuerdo, tienen que ir juntos. Entonces, lo que quiero que veamos ahorita, si me lo permiten, voy a dejar de compartir esto. A ver, vamos a admitir a otra persona, Arturo González. Voy a dejar de presentar esto y vámonos al Código Civil del Estado de Nuevo León como estaba antes. Permítanme tantito. No dejen que me lo encuentre. No. Bueno, vamos a lo que está ahorita. Este es el Código Civil ahorita, actual. ¿Sí? Dice, perdón, déjenme comparto. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Ok. Dice aquí. Se me hace que no, profe, no. No me ven, digo, no ven no ven. Ahí ya se Yo ve sí la la miro. pantalla, pero no. ¿Es video o es nomás la pantalla, profe? No, es la pantalla, es el Código Civil. No, sí, ahí sí se ve ya. Ok, de acuerdo. Aquí dice, el tema, estamos hablando del Código Civil del Estado de Nuevo León. Ya me fui. Capítulo 10 del Código Civil del Estado de Nuevo León. Dice, el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. ¿Sí? El artículo 267, reformado el 14 de diciembre de 2016. Dice, el divorcio puede ser incausado, que es lo que estamos hablando ahorita, por mutuo consentimiento. Es incausado cuando cualquiera de los cónyuges solicita sin necesidad de señalar la razón que lo motiva y por motivo de consentimiento. Fíjense, ya no hay causales de divorcio, ya no hay adulterio, ya no hay infidelidad, ya no hay abandono de hogar, ya no hay nada de eso. Cuando se solicita de común acuerdo en forma judicial o administrativa en los términos de este código, del Código Civil de Procedimientos Civiles para el Estado y de la Ley de Registro Civil del Estado. El 268 derogado, el 269 derogado. Dice el reformado, el 270, dice el cónyuge que desee promover el divorcio incausado en su solicitud deberá cumplir con los requisitos que indica el capítulo 3 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León y en ella, además de señalar
el juez ante quien se entable se deberá expresar bajo protesta decir verdad. Ahí van los requisitos. El nombre, apellidos, domicilio donde reside, nacionalidad, edad, grado escolar, ocupación u oficio del solicitante. El nombre, apellidos, ocupación u oficio y domicilio donde reside su cónyuge. Y lo dice, la expresión clara, sucinta en párrafos numerados de la situación que guarda en relación a su cónyuge y a sus hijas e hijos menores de edad o incapaces, debiendo indicar edad, grado escolar y el lugar en que estos últimos residen. Y la propuesta de convenio para regular las consecuencias jurídicas del divorcio en los términos del código. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que yo soy una mujer muy buena, muy linda y que mi esposo me fue infiel o me golpea o me trata mal, me habla mal, maltrata a mis hijos, etcétera, lo que ustedes gusten, ¿sí? Yo voy ante el juez y le digo, me quiero divorciar. ¿Así como no? Estoy hablando de bueno, como es ahorita. Me quiero divorciar. Está bien, se hace el protocolo, se hace todos los requisitos y ya estás divorciada. Y tú tienes que acompañar este convenio, la propuesta de convenio, de cómo van a quedar tus hijos, ¿sí? ¿Quién los va a cuidar? ¿Cómo vas a sostener su manutención, etcétera? Todo eso lo tienes que poner. Entonces, pero eso no impide que te divorcies. Eso no detiene el proceso. Tú ya puedes estar divorciada, ya estás divorciada, ya estoy divorciada. Nada más me falta que esa propuesta de convenio sea aceptada por mi otro cónyuge, por el juez y todo, pero ya estoy divorciada. Antes no. Antes primero había que acordar esto. Esta parte iba por delante. Y si no estaban de acuerdo en eso, el juez les decía, primero pónganse de acuerdo y luego vienen a divorciarse. Para hacérselos así resumido. Y ahora no. La intención tuya, el requerimiento que tú traes de quererte divorciar, eso prevalece sobre todas las cosas. Entonces, te divorcias y ahora sí, vamos a ver el convenio. Ya estás divorciada, ahora sí vamos a ver el convenio. Si te quieres casar otra vez, ya te puedes casar. Creo que tiene que pasar un año, no me acuerdo. Pero ya te puedes casar, ya puedes tener tu novia, etcétera, hacer tu vida de nuevo. Y en paralelo vamos viendo el convenio. Y si los hijos son mayores de edad y ya están casados, etcétera, etcétera, ya, pues más fácil todavía, ¿no? Entonces, eso es lo que está ahorita pasando, eso es lo que está ahorita, ¿sí? La falta o deficiente presentación de la propuesta de convenio a que se refiere el artículo anterior no será obstáculo para admitirla a trámite la solicitud, es lo que le estoy diciendo. La falta o deficiente presentación de la propuesta de convenio a que se refiere el artículo anterior no será obstáculo para admitir a trámite la solicitud. O sea, la solicitud de divorcio se le dará trámite. Procederá el divorcio administrativo cuando ambos consortes convengan en divorciarse y sean mayores de edad, tengan más de un año de casados, no tengan hijas o hijos o teniéndolos estos sean mayores de edad y no sean incapaces, carezcan de bienes o que en común acuerdo hubieran liquidado la sociedad conyugal. Si bajo ese régimen se casaron o tratándose de separación de bienes, hubieran acordado la compensación que uno dará al otro. Se presentarán personalmente ante el oficial de registro civil del lugar de su domicilio, comprobarán con las copias certificadas respectivas que son casados y mayores de edad y manifestarán de una manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse. Y así, entonces, todo esto cambió. Lo hizo más fácil. Están dándole mucho poder y mucho valor a la intención, al deseo que tienes de ya no estar con esa persona. ¿Sí? Ya las demás cositas ya las veremos acá aparte. Pero ya no quiero más. Entonces esto facilitó un montón las cosas, porque estaban juzgados
llenos sus bodegas de expedientes de divorcio sin solucionar. ¿Por qué? Porque esto no estaban todavía de acuerdo. Era la principal causal de que los juicios de divorcio se enternecieran. Entonces era un problema. Entonces con esto, hay gente que está muy en contra de esto. Los moralistas y todo eso están muy en contra de esto. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Ahora vamos a ver, quiero que veamos el código como estaba antes. Bueno, fíjense aquí, estamos hablando, para que vean que son los mismos artículos. El divorcio, artículo 266. Creo que aquí está. Este es igualito. Bueno, aquí hay el divorcio en cualquiera de sus, es un extracto de unas modificaciones que hicieron a los artículos. El divorcio en cualquiera de sus formas solo podrá pedirse pasado un año de la celebración del matrimonio, etcétera. Aquí hay varias cositas, ¿no? Pero yo lo que quiero es que vean el código, cómo quedó el código, artículo 267. Fíjense en las causales de divorcio que había antes. Dice, el adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges. Estamos en el artículo 267, que es el mismo que estábamos viendo acá. 267. El divorcio puede ser encausado, etcétera. Ya no habla de causales de divorcio. Ya no habla de causales de divorcio. Y antes hablaba de esto, el adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges, el hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio a un hijo concebido antes de celebrarse este contrato, la propuesta del marido para prostituir a su mujer, la incitación a la violencia hecha por el cónyuge al otro para cometer un delito, los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer, padecer sífilis, tuberculosis o cualquier enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa, hereditaria, etcétera, el estado de interdicción de uno de los cónyuges, o sea, que esté como mal de la cabeza, la separación de la casa conyugal por más de 6 meses, sin causa justificada, etcétera. Todas esas causales, bye, desaparecieron. ¿Cómo ven? Interesante, ¿no? Sí, maestro. Sí, hay Sí, demasiada profe, muy información. interesante. Sí. Toda la presentación es válida, todo lo que hicimos ahorita, lo que cambió es las causales, ¿no? Se borran y ahora es el divorcio incausado sin causa. ¿Sí? Luis Arriaga, ¿quiere decir algo? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Entonces, ahora solo existe divorcio encausado. Así es. A ver, déjame ver, abrir, aquí dice abrir la cola. O sea, quién sigue, porque no. A ver, sigue Brisa Ruiz. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches. Ahí decía que si los hijos tenían alguna incapacidad, ¿a qué se refiere con incapacidad? ¿Que estén enfermos o Exacto. que tengan...? Sí, que tengan alguna discapacidad, que estén enfermos, el juez en el convenio judicial viene todo eso. ¿Quién se va a hacer cargo de los hijos? O quién los va a atender, cuánto va a aportar el marido, cuánto va a aportar la mamá, etcétera. Todo eso se tiene que especificar y quedar bien claro y hacerlo valer. Pero eso no impide que te divorcies, ¿sí me explico? Sí, le entiendo. Ok. Ludivina. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Una pregunta. Si el día de mañana, no sé, me divorcio y yo no quiero de mi esposo pensión alimenticia para mi hijo, yo no la quiero por nada, para que el día de mañana él no tenga derecho,
de verlo, de convivir con él y mucho menos que esté relacionada con la familia de él, ¿qué procede ahí? Lo tienes que verlo con el juez. Ahora, los alimentos, no puedes decir no los quiero. ¿Sí? El vínculo siempre va a estar con alimentos o sin alimentos. O sea, el vínculo no lo va a hacer la entrega de alimentos. Profesor, lo que pasa es que los derechos son del hijo, ¿verdad? O sea, no puede renunciar a ellos. Exactamente, exactamente. Es decir, no puede renunciar a su patria potestad. Exactamente. Pero sí puede ceder los derechos, ¿no? Ceder, pero no se pueden ceder los derechos. Sí se puede porque, por ejemplo, decir que el papá, o sea, le cede los derechos a la mamá, el apellidos y todo, y en ese momento se deslinda de dar manutención y todo. O sea, sí se puede hacer eso, ¿no? O sea, a ver. No me entiendo. Acuérdense que si los cónyuges o los divorciados están de acuerdo en cómo van a manejar esa parte, está bien, no hay problema. El problema es cuando no están de acuerdo, ¿sí? Entre qué es lo que debes de hacer y cuánto es lo que debes de aportar. Ahí es donde entra el juez y ahí es donde los hijos tienen el derecho irrenunciable, intransferible, no lo pueden ceder a ninguna parte. O sea, el que es deudor de alimentos no puede decir, oye, es que yo no lo voy a hacer, le cedo mi deuda a mi hermano. Pero por ejemplo, maestro, si mi expareja me dice, o yo me pongo en mutuo acuerdo con él y le digo que no quiero que me dé manutención, pero los dos estamos de acuerdo, pero que me ceda los derechos, o sea, los apellidos, o sea, yo cambiarle los apellidos a mi hijo que ya no tenga los de él, ¿así se puede? Bueno, esa es otra cosa. Apellidos y eso es otra cosa. Sí, por el momento de ceder los apellidos, entonces ya se deslinda de manutención, de todo ese vínculo, ¿no? Que tiene él o no. No, claro que no. Claro que no. Okay. O sea, los apellidos no es lo que te liga. ¿No? No, es un matrimonio previo. Eso no lo puedes borrar del mundo. Ok. Maestro, pero si él no da la pensión alimenticia, no tiene derecho a verlo ni a prestárselo. ¿Hasta qué edad también podría prestárselo o tengo que prestárselo? Pregunta. A ver, ¿cómo? Otra vez. Si él en dado caso, él no da pensión alimenticia, él no tiene derecho a verlo, ¿verdad? A verlos. Sí. Yo creo que no va una cosa con la otra. ¿Sí? El derecho a verlo lo tiene. ¿Sí? Y el derecho lo tiene también el hijo de ver a su papá. Que no sea responsable es otra cosa. Yo conozco muchos casos que el papá no se hace responsable, no da alimentos y como quiera se ven. Él exige verlo y lo tiene que ver. Acuérdate que tú puedes decir, no tienes derecho a verlo, pero ¿le vas a negar ese derecho a su hijo? O sea, el hijo pensando en el hijo. Pues, si ya no da pensión alimenticia, que yo no quiero que dé pensión alimenticia, no, ya no quisiera que lo viera. No, ya pero no. la ley no permite eso, o sea, lo puede tiene pedir. Derecho tanto como la mamá como el papá de verlo a los dos. Exactamente. Otra pregunta, maestro, ¿se puede casar 2 veces con la misma persona? Claro, pero te tienes que divorciar primero. Ah. O sea, te casas, te divorcias y te vuelves a casar. Es como volver a lo mismo. Ok, gracias. Pero sí, o sea, no te puedes casar 2 veces si antes no te divorciaste de la primera vez. Pero con la misma persona sí se puede. O sea, te divorcias, ya no quiero nadie, al año, 2, 3, se vuelven a casar. ¿Eso puede? Sí, claro. Okay. 10 veces. Muy bien. Si se casan 2 veces sin divorciarse, pues no se puede. Haz de cuenta que tienes 2 esposas, es bigamia, le llaman.
¿Quién? Hay gente que sí regresa. ¿Qué más? Patricia García. Buenas tardes, maestro y compañeros. Mi pregunta es, si busco el divorcio si no localizo a la persona, trato de notificarle acerca de este divorcio y todo, y de las condiciones o de los acuerdos a los que quisiera llegar, y no se presenta o no se localiza, y se transcurre el tiempo, se entra en vigor el divorcio, ya sale el divorcio ya. Los acuerdos, él ya no puede exigir nada o puede exigir después de que ya transcurrió el tiempo y el divorcio ya entró, ya fue autorizado o aprobado. O sea, el divorcio procede y tú te quedas, vamos a suponer que es tu caso, ¿no? Que ojalá que no, etcétera, ¿no? Es un caso hipotético. Tú quedas divorciada y va a quedar pendiente los acuerdos con esta persona. Si él desaparece o no lo encuentran, etcétera, bueno, pues vas a tener que tú hacerte cargo, ¿no? Ok, muy bien. Gracias. Okay, bueno. Oye, profe, yo una pregunta. Dígame. Sobre lo que comentaba ahí ahorita hace rato de lo de los convenios. Ajá. Ahorita que estaban comentando las compañeras que de la pensión y todo eso. Uh-huh. Me imagino que en ese convenio va lo de que de la pensión para el niño y todo eso, ¿no? Correcto, así es. Bueno, y por ejemplo, si en dado caso no se cumple con ese acuerdo del convenio, por decir que la mamá diga, ¿sabes qué? Los fines de semana vas a ver al niño, y que de repente la mamá empieza a negarse de que no, este sábado no, el que viene tampoco, ni el otro. ¿Ahí qué puede pasar con ese convenio? Bueno, él tiene que acudir al juez. Él tiene que acudir al juez para decirle que no, su ex esposa no está cumpliendo. Todo eso lo tienes que, esa petición de parte lo tienes que demandar. Y por ejemplo, ahí por decir, no sé, ¿le pueden dar más días al papá de que vea al niño? ¿O qué puede proceder en esos casos? A ver, otra vez, esa última parte. Sí, o sea, como le comento, si demando con el juez de que no me dejan ver a mi hijo de los días que dijo la mamá, o sea, ¿qué puedo ganar? ¿Que el niño ya lo vea más tiempo? Claro. Ok. Claro, o sea, se acordaron 3 días a la semana y más te deja verlo uno, tú tienes que hacer valer demandando ante el juez que nomás te está dejando verlo uno y acordaron 3, ¿sí? Y tendrás que llevar testigos, etcétera, etcétera, y el juez tendrá que ordenar que se cumpla ese convenio. Ok, está excelente. Okay. Y otra pregunta, profe, por decir, en el caso de los niños, cuando se está llegando a ese convenio, ¿con quién se quedan? ¿Con la mamá o el papá? ¿O cómo toman esas decisiones? Tú puedes determinar entre los dos, cuando están en ese proceso, determinar que los niños en ese proceso van a quedar con la abuelita de uno o del otro, o sea, de tu parte o del lado de ella, o un tío, etcétera, ¿no? Y habrá que preguntarle a los tíos con los que se va a quedar. Digo, hay un procedimiento ahí para asegurar que los hijos van a estar bien, ¿no? Ah, ok, muy bien. Oh, excelente, profe. Hay un apercibimiento primero a la mamá o al papá que no deje que vean a sus hijos. Hay un apercibimiento primero del juez y después la pueden hasta cárcel puede tener. Ah, muy bien. Excelente. Sí. Gracias, profe. Al contrario. Brisa Ruiz, ¿quiere decir algo más? No, profe, muchas gracias. Okay. Sí, ya me quedó claro. Muchas gracias. Okay. Muy bien. Efraín, Hilario. Sí, buenas noches, maestro. Buenas noches. Solamente tenía, más que una pregunta, es una duda. En todas las sesiones sube por lo regular la síncrona, bien la presentación de la síncrona, ¿no? Okay. Y tiene enlaces adicionales para ondear más en el tema. Mi pregunta es, ¿va a subir también esta presentación o esta no la va a subir?
Sí, claro, la puedo subir sin ningún problema. O sea, eso se está grabando, eso que estamos haciendo se está grabando, eso lo subo, ¿no? La liga, la que les pongo la liga. ¿Y la presentación en PowerPoint también la va a subir, maestro? Sí, la subo sin ningún problema. Generalmente lo subo. Muy bien, sí, era mi única duda. Ok, de acuerdo. ¿Qué más? ¿Ya terminamos entonces? Perdón, profe, Dígame. yo vi una noticia de la Suprema Corte de la Justicia que se aprobó que aún después de que en este caso la personita, el menor, cumplió 18 años, aún se puede meter pensión alimenticia. Si está estudiando. Ah, ok. Sí. Si está estudiando nada más. Sí, así es. Ah, ok. De hecho, Gracias. eso pasa en muchos, por ejemplo, en los clubes deportivos. Si alguien es socio de algún club deportivo, cuando estás en un club deportivo, está toda la familia, ¿no? Entonces, cuando la regla básica en el club deportivo es que cuando los hijos llegan a la mayoría de edad, ya no pertenecen al club, siempre y cuando ya no estén estudiando. Si siguen los hijos estudiando 18, 19 años, 20, la carrera, etcétera, pueden estar dentro de. Digo, es un paréntesis, ¿no? Que les hago. Es como una costumbre. Ok, gracias, profe. De nada. Bueno, pues me da gusto saludarlos. Como pueden ver, es un tema muy interesante. A mí me encantaría voy a ver si hay chance de ponerles una tareita ahí por ahí o que lean el Código Civil del Estado de Nuevo León, la parte de divorcio, para que lean una estudiadita. Está muy interesante, está muy digerible, pues para que vean, es lo que se está viendo ahorita. Ahorita está la punta hasta el cielo con ese tema. Hay mucho de eso, entonces pues, para que estén ahí al pendiente. Es importante. Sí, bastantes asuntos de divorcio. Bueno, pues me dio gusto verlos, buenas noches. Con eso concluimos. Vamos les reitero, ¿no? Estoy a la orden, cualquier cosa que se les ofrezca, cualquier asunto, estoy ahí a la orden a través del aula. No se les pasen tareas, si les falta algo, háganmelo saber para ayudarles a que suban alguna tarea. Y ahí estamos pendientes. Que tengan bonita noche todos. Gracias, maestro. Gracias. Profe, ¿me regala un minuto? Muchas gracias, Claro. maestro. Al contrario, buenas noches. Dígame, Luis. Mire, sabe que me atrasé con una tarea, profesor. Ok. Mándame un correo. Sí, dime. Es creo que la de esta semana pasada. Nomás mándame un mensajito en el aula. Ah, bueno. Y ahí yo voy, o sea, tengo que avisar, ¿no? Pero no pasa nada. Ah, bueno. Está muy bien, maestro. Ok. Muchas gracias. Que tenga buena noche. Igualmente, buenas Gracias, noches. profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Que la pasen bien. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Nick, Dígame. sí, soy Olivia. Buenas noches. Buenas noches, Olivia. Yo también se me dificultó mandar la del ensayo, pero ya la tengo. Nomás que iba a esperar a la clase para comentarle que si se lo podía mandar. Claro que sí, mándame un mensajito, Olivia, y para yo hacer lo que tengo que hacer, la gestión, y te abro para que la puedas subir. Sí, y también le quería comentar de que yo una vez publiqué en un foro. Ajá. Y me aparece en la página que nunca me lo calificaron. Y es un foro que sí contesté y di también retroalimentación y no me viene calificado ese foro. Yo lo checo, no te preocupes. Es de los primeros. No, ok, qué bueno que me dices de los primeros, ¿no? Sí. Hay unos que me faltan todavía de revisar, entonces a lo mejor por ahí está eso. Ah, qué bueno, gracias, buenas noches, yo le mando un mensaje. Sí, gracias. Sí, Anneli, gracias. Que estén muy bien, buenas noches. No cenen mucho. Muchas gracias a todos.